Yo creo que hay que prepararse, y esa preparación, lo más importante que tienes que hacer en esa preparación, para prepararte para encontrar ese gran empleo, es conocerte a ti mismo, ser fiel a tus expectativas, pero también conocer lo que busca el mercado. El último de todos los episodios, ¿sí? Porque la primera temporada termina en este momento con este episodio espectacular que definitivamente hemos guardado lo mejor y queremos que ustedes estén preparadísimos, que estén ahí atentos con papel y lápiz, porque lo que vamos a contar el día de hoy tiene definitivamente, como todos los otros episodios, un momento clave, un dato clave, un punto que ustedes van a decir: necesito guardar eso, necesito saber más de eso. Pues porque de eso se trata. Y pues en este último episodio de la primera temporada tengo que decirles bienvenidos, porque esto es La Nueva Educación Podcast. Y para dar inicio a nuestro episodio del día de hoy, pues ustedes ya saben, las personas que nos escuchan y nuestros invitados también que ya han escuchado los otros episodios, saben que tenemos siempre un protocolo, ¿no? Es anunciar el día de hoy a nuestra invitada súper recontra mega especial. Es una tesa para todo este tema, es una experta. Queremos darle la bienvenida, por supuesto, y recibámosla con todo el escándalo del estudio, o sea, yo siempre escandaloso. Ella es Vanessa Churi. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Jason, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este espacio de La Nueva Educación. Y el protocolo que estaba diciendo hace un momento es que nuestros invitados siempre se presentan, hablan de ellos, todo lo que tú nos quieras contar acerca de esa carrera profesional, esa trayectoria de vida, todas tus experiencias que nos permitan conocerte. Bueno, yo soy la líder de empleabilidad de Cuepa EduTech y pues bueno, soy una trabajadora constante, muy constante. Yo trabajo porque estoy muy apasionada con mi trabajo. Me apasiona lo que hago, también me apasiona mucho entender que lo que hago en mi trabajo y lo que hago en general para cambiar la vida de la gente y aproximar un poquito a las personas a mejores oportunidades, vale la pena. Yo soy profesional en gobierno y relaciones internacionales. Eso es como un todo y nada. Yo empecé, digamos que, a querer entrar en el mundo del trabajo comunitario cuando era más pequeña. Entonces yo dije, bueno, yo quiero entender cuáles son las problemáticas que tienen las personas y cómo se las puedo ayudar a solucionar. Y en ese camino de, bueno, ¿por dónde me puedo ir para hacer esto realidad? Entendí, más chiquita, que tal vez lo podía hacer si yo trabajaba en el gobierno. Entonces me metí a estudiar gobierno. Ahí descubrí un montón de cosas maravillosas en mi carrera. Una de ellas es que pues para generar cambio tengo que saber muy bien cómo administrar recursos y cómo también entender a las personas, entender las necesidades y las problemáticas de las personas, y entonces me enfoqué en gerencia pública. Trabajé un tiempo como asesora precisamente en eso, en el análisis de políticas públicas, y ahí fue el punto más importante que yo creo me abrió los ojos a lo que yo realmente quería. Yo quiero entender una problemática y quiero saber cómo solucionarla. Y después hice mi posgrado. Y entonces ahí dije, como este es el momento en el que yo me tengo que enfocar, porque como mi carrera es todo nada, es como sabes todo un poco, pero muy poco. Me enfoqué en cooperación internacional y en gestión de proyectos para el desarrollo. Y bueno, eso me trajo después de ya unos años a liderar procesos más grandes, proyectos más impactantes que creo que le han cambiado la vida a mucha gente a través de la educación. Todo esto mediado claramente con la educación. ¡Wow! ¡Qué camino tan impresionante! Gobierno, Senado.
Vanessa dijo, no, me salí del Senado, mucha corrupción, mucha cosa rara. Y, no, pero No, más que eso que son como las dinámicas de allá. Son dinámicas que son muy, muy complejas, en las que tal vez no te puedes concentrar mucho en lo que quieres porque hay mucho más en juego, ¿no? Cosas que tal vez no dependen mucho de ti, de tus superiores, de las dinámicas políticas que se estén viendo en el momento. Y yo quise salirme un poquito de ahí, quise ir a conocer un poco más lo que realmente yo quería, y era las comunidades, las problemáticas, cómo intentar generar y hacer cambio. Y pues eso no lo iba a lograr mucho ahí. Entonces por eso me fui por el otro lado. Oh, buenísimo. Yo, bueno, estábamos escuchando tu camino, tu experiencia de vida, y hay algo bien interesante que ya los que nos están escuchando, nos están viendo, se están preguntando, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se trata esta vaina? Pues ustedes ya escucharon que Vanessa es líder en este momento de empleabilidad, porque nuestro tema del día de hoy, de este episodio que ustedes están escuchando, es el empleo de tus sueños, el lugar de tus sueños, ese punto donde tú quieres saber cómo llegar a tener ese empleo soñado. Sí, pues Vanessa nos va a ayudar, nos va a dar unos tips porque ya escuchamos ese recorrido que tiene. Yo te voy a preguntar, Vanessa, antes de todo, ¿tú sientes que estás en este punto, en ese de pronto empleo soñado, en ese puesto soñado, como tú lo decías, que has ido con ese camino y las decisiones que tomas? Porque claro, siento, lo entendí como que quieres una acción más directa. En este punto, ¿sientes que estás como en esa acción que Sí. te imaginas? Sí, yo siento que fue un trabajo en el que tuve que ir mirando muchos sectores, ¿no? Entonces ya te dije, yo empecé por el gobierno, después me fui a las ONGs, pero ahí también entendí que había otras cosas que yo quería hacer que iba a ser más fácil abordarlas desde lo privado. Llegué a Cuepa y dije como fue, pucha, aquí es. Pero no pude haber entendido todo eso si no paso por experiencias diversas que me ayudan a enfocar muchísimo mejor lo que realmente quiero y puedo dar. Bueno, ya igual, si tus jefes escuchan el podcast, que seguramente lo hacen, ya saben que a ella le encanta y está en el... Entonces ya no van a, Sí, eso a decir, no lo si no puedo van a evitar. decir, hey, ¿por qué estabas diciendo eso? ¿Cómo así que no está? No, de verdad que es algo muy chévere, y pues ya creo que ya entramos a ese lugar a hablar de ese proceso, porque sé que quienes nos escuchan, nos ven, ya se están preguntando, bueno, ¿cuál es el primer tip en ese camino para alcanzar ese empleo deseado, ese lugar en el que queremos estar desempeñándonos como tú lo estás haciendo? Yo creo que el primero y el más importante es entender ese mercado al que quieres entrar. Como cualquier otro, digamos que como cualquier otro proceso en el que tú te vas a aventurar, es muy importante estar muy informado sobre lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Y yo siento que ese es un factor fundamental, porque en la medida en que tú entiendas cuáles son las necesidades del mercado en el que quieres entrar, pero también cuáles son tus expectativas con respecto a ese mercado, va a ser mucho más fácil encontrar ese match y encontrar la posibilidad de decir, sí, este tipo de trabajo es el en el que yo me proyecto, pero además yo sé cuáles son las necesidades o qué es lo que están buscando en mí para poder encontrarlo. Y para hacer eso hace falta preparación. Eso no pasa de la noche a la mañana. No vas a encontrar tu trabajo soñado o un muy buen trabajo, o vas a encontrar la posibilidad de entrar a una muy buena empresa si tú no te preparas para eso. Entonces siento que ahí ese es el principal tip. Es como yo me informo, como tengo más sensibilidad con respecto a lo que yo quiero y las expectativas, y cómo voy a buscarlas aún ya conociéndolas. Y ahí quiero detenerme un poquito, porque aunque pareciera, eso no es nada fácil. En muchos de las posibles aproximaciones a las que te puedes enfrentar cuando dices, ¿qué es lo que está buscando el mercado? Es la primera pregunta que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que está buscando el mercado? ¿Qué es lo que está buscando el sector al que yo me quiero adentrar? ¿Sí? Creo que es una de las principales preguntas a las que te pueden guiar.
Hay una investigación, bueno, es una encuesta que hizo un grupo de investigación muy importante en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Uno de los principales resultados de esa encuesta nos dice mucho de la inconveniencia de que no se linkeen, de que no hagan match las expectativas de los jóvenes con las necesidades del mercado y de los empleadores. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados más impactantes, creo yo, de esa encuesta demostró que el 40% de estos empleadores favorecen los procesos de selección en donde puedan contratar personas mayores, no jóvenes, por ejemplo. Y entonces tú te dices como el 40%, eso es un porcentaje bastante importante. Y entonces es ahí donde tú empiezas a decir, eso estará linkeado con esas tasas gigantes de desempleo juvenil que hay no solamente en Colombia, sino en general en todo el mundo. Ahí habían muchas argumentaciones. Te voy a mencionar algunas de las razones. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, están aspirando o tienen una expectativa salarial impagable, por ejemplo. 2, los jóvenes, o particularmente esta nueva generación que está entrando al mercado laboral, tiene algunas dificultades con el manejo de habilidades blandas que son muy sencillas, que al parecer pareciera como que son fáciles de dominar, pero que tal vez no. Entonces que eso como empleador pues a mí no me beneficia. Una persona que de pronto no tiene la habilidad de comunicarse correctamente, de autogestionarse. ¿Podríamos de pronto detallar un poquito cuáles son esas habilidades que tú dirías, listo, independiente al mercado donde vas, tener estas habilidades, estas skills que llama, es fundamental? Sí, yo creo que eso son muy no básicas, pero son muy necesarias en cualquier entorno laboral, y también son muy apreciadas. En este caso en particular, las habilidades es uno de los principales factores o de los principales componentes que tú seguramente cualquier evaluador o cualquier empleador va a estar interesado en conocer cuando está en un proceso de selección con respecto a su candidato. Y ahí hay un tema bien importante, y es que pareciera que no se le da la importancia que debería darse. Cuando tú dices, no, vamos a trabajar la autogestión, no, vamos a trabajar el trabajo en equipo, no, vamos a trabajar la atención al detalle, o cuando dices, vamos a trabajar el trabajo o vamos a identificar cuáles pueden ser las herramientas con las que puedes lidiar con el trabajo bajo presión, pues son cosas que se dejan en un segundo plano. Me pasaba mucho en nuestros procesos de formación. Nosotros formamos a los jóvenes para que puedan encontrar un empleo, y los dejamos empleados en la mayoría de los proyectos. Entonces una de las que me pasaba más con nuestros, o digamos el feedback que más nos entregaban algunos de los empleadores era como, vamos a hacer una entrevista virtual. El 20% de los chicos no prenden la cámara. ¡Wow! Entonces ahí tú dices como, esto es algo fácilmente solucionable si yo hubiera trabajado con este chico, o si este chico trabaja sus habilidades de comunicación. Por ejemplo, no conectan muy bien con el entrevistador. Y ahí es donde tú vas identificando si tiene estas habilidades. Yo trabajo en equipo, trabaja solo, lidia bien con la presión, y creo que este es el tipo de preparación que más necesitas a la hora de encarar un proceso de selección. Mira, los seleccionadores no gozan de tiempos tan extendidos para poder revisar 100, 200, 300 hojas de vida que les llegan para una vacante. Entonces, entre más conciso y preciso tú puedas ser sobre qué habilidad tú le entregas al rol, y cómo tus habilidades pueden jugar a favor, pues es más fácil que puedas tener una revisión a tu favor, ¿no? Entonces ahí es fundamental que no solamente
conectes muy bien con las necesidades del cargo, tu hoja de vida, sino que también, por ejemplo, prepares tu entrevista, intentes responder a preguntas que siempre van pues no siempre, pero que en la mayoría de los casos pueden ser comunes. ¿Cuáles son tus fortalezas? Digamos, ¿qué te diferencia a ti con respecto a los demás en este cargo en particular? ¿Qué habilidades tú le puedes entregar a este rol que hacen la diferencia? ¿Qué habilidades, cómo puedes demostrar las habilidades blandas en las que tienes experiencia en un entorno laboral? Estas son preguntas que tú puedes perfectamente preparar y que te pueden dar una buena visual y te pueden apoyar muy bien en el proceso de selección. Ahí hay varias, es una de los tips que creo que es fundamental, prepararse para entrar a ese mercado, porque acuérdate, es muy competitivo. Si no te preparas tú, el otro se preparó. Otro ya viene cargado. Sí, entonces eso no se puede tomar a la ligera, y más si tú quieres encontrar ese trabajo soñado. Si quieres enfocarte y saber cuál es el empleo al que quieres llegar, infórmate. Buenísimo. Y intenta aplicar a lo que llena tus expectativas. Es el concepto de networking. ¿Cómo funciona el networking? ¿Cómo vinculamos esto que hemos venido hablando ahora hacia ese concepto que es supremamente importante y creo que no lo conocíamos? Sí, yo creo que el networking es fundamental. Esto hace más referencia a cómo tú utilizas el relacionamiento para, en el momento en el que vas a entrar en un proceso de búsqueda laboral, te beneficias de las relaciones que tienes en tu entorno. Entonces es entenderlo a través de tu red, de una red de amigos, por ejemplo, que ya han pasado por experiencias similares, o participar de actividades que están relacionadas con esto, porque esto que estamos hablando tú y yo, esto es algo que se conoce en todas partes. Entonces hay cada vez más actividades, talleres, ferias que acercan a las personas que están buscando empleo a encontrar eso que tanto buscan en él. En el inicio digamos, de todo este camino laboral, a mí quienes me abrieron las puertas de los primeros lugares en donde yo trabajé, por ejemplo, en el sector público, fueron mis maestros. Entonces son personas o un grupo que tienes muy cerca a ti que hay que saber aprovechar. Entonces estos jóvenes que no tienen mucha idea de hacia dónde direccionar, de dónde buscar trabajo, de en qué sectores, bueno, pueden preguntar a personas que tengan mucho más experiencia que tú, como sus profesores, o a sus compañeros que han pasado por procesos similares, o en esta época tan tecnológica en donde estas generaciones se mueven muchísimo mejor que otras, las redes sociales son fundamentales para hacer networking. Entonces por Facebook tú encuentras una cantidad de grupos enfocados en el sector en el que quieras, que constantemente están publicando empleos, y que además dan tips y que generan espacios físicos, también grupos de WhatsApp de WhatsApp también, pero pues de Facebook, en donde tú puedes encontrar muchísima información referente a dónde puedes encontrar ese empleo soñado, y no solamente redes sociales que pues también están direccionadas para otro tipo de networking como Facebook y demás, pero también encuentras, por ejemplo, LinkedIn. Entonces en LinkedIn, que es una plataforma que está más enfocado en todo el entorno laboral, pues esto es fundamental para hacer networking. Si tal vez no estás tan familiarizado con estar ahí haciendo contactos y hablando con uno y con el otro, te haces un perfil buenísimo en LinkedIn, muy parecido al tan bueno que hacen, por ejemplo, para Instagram o para Facebook, pero pues lo relacionas mucho más con tus posibilidades de empleo y con tus habilidades, lo haces en LinkedIn, y también encuentras una forma de conectar con personas, de conectar con empleos, y a través de algo tan usable y digamos tan de moda como son las redes sociales. Bueno, ahí yo voy como dándole el giro a la trama, y esto se entiende muchísimo con la idea de, va a sonar rara la analogía, pero parece como si fuera una super vitrina, pero una vitrina donde no necesariamente pasan los empleadores a ver el producto, sino que uno tiene que estar ahí en la vitrina como
como hey, yo estoy aquí, soy esto, mírenme, cómprame, o sea, como que hay que, creo que, sí te no sé, entiendo. como que nos toca, y nos toca así de, nos toca respirar, así de, nos toca vendernos, ¿no? Sabernos vender, es lo que es como quisiera como hacer ese punto de llegar como a esa conclusión, lo estoy relacionando un poco con eso, ¿cierto? Vendernos en todo el sentido de la palabra. En el buen sentido de En la el palabra. buen sentido de la palabra. Totalmente, nosotros tenemos, y es una habilidad que con el tiempo vas mejorando. Pero depende mucho, o sea, es claro que hay que saber vender muy bien sus habilidades, sus fortalezas. Pero para poder hacerlo, antes hay que irnos un poquito más atrás y tenemos que pasar por un proceso de autoconocimiento. Si tú conoces perfectamente cuáles son las habilidades que tienes, hasta dónde estás dispuesta a llegar, cuál es la proyección que tienes, cuál es el proyecto de vida que tienes y con respecto a eso, cómo te ves en ese empleo, eso tú solamente lo vas a conocer si te sientas y te lo preguntas a ti mismo y te conoces a ti mismo. Y en la medida que eso pasa, pues yo voy a saber muy bien cómo venderme. Wow, Vanessa, de verdad que creo que nos llevamos, o sea, ya a este punto nos llevamos un montón de ideas tremendas y sé que nos acabas de ahorrar años de lo que tú dices, va con el tiempo, lo vamos adquiriendo, pero ya creo que tenemos ahora un camino, sabemos que necesitamos primero arreglar esa bendita hoja de vida, no mentiras, sí, perfilar, acomodar ese perfil, ajustarnos, pero también entendernos, conocernos, que es algo que es sumamente necesario si uno a veces llega sin querer hacer las cosas, ¿no? Que nos pasa que uno va de obligado, como a la entrevista de obligado. Sí, Pues si eso no es muy quieres, importante. a uno no le gusta, ¿no? Entonces, Vanessa, yo quisiera la conclusión más certera, más bomba, el consejo más boom Más que tú boom. le dejas a nuestros oyentes, a nuestros visitantes del canal, a nuestros amigos, ¿cuál es? Yo creo que hay que prepararse y esa preparación, lo más importante que tienes que hacer en esa preparación, para prepararte para encontrar ese gran empleo, es conocerte a ti mismo, ser fiel a tus expectativas, pero también conocer lo que busca el mercado. Bueno, Vanessa, gracias de verdad por acompañarnos, por darnos esa voz de la experiencia, por darnos estas herramientas. Ahora en este punto, en el final de la primera temporada, no sobra decir que estamos en Spotify, donde por supuesto nos pueden buscar, pueden escuchar todos los episodios, hacer todas estas conclusiones, comentarnos también en nuestras redes sociales de @cuepaedutech, ahí estamos siempre subiendo contenido que ustedes pueden visitar, que pueden conocer también, además de nuestros episodios de la Nueva Educación Podcast, y darle las gracias a todo el equipo técnico, los 500 que están ahí atrás. Darle las gracias, por supuesto, nuevamente a Vanessa, nuestra invitada que cierra esta temporada. Ya estás en la historia. Ya estás en la historia de la Nueva Educación Podcast. Gracias de verdad. Gracias a todos. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales porque la segunda temporada va a estar espectacular. Los invitados que van a venir son igual de pro que los que ya estuvieron. Gracias a todos y de verdad, espero que nos escuchen muy pronto. Y ya se acabó la primera temporada. ¡Qué felicidad! ¡Chao! La Nueva Educación Podcast.